Hoy, 30 de diciembre, se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón, aquel día fatídico en el que 194 jóvenes, recordemos, el promedio de edad de los fallecidos es de 24 años, fallecieron por la causa del incendio en el boliche Cromañón. Y lo cierto es no murieron por quemaduras, sino por haber inhalado poliuretano, que había, ¿se acuerdan?, como aislante sonoro, había goma espuma en el techo, que además tenía una capa de guata y por debajo de eso una media sombra. Claro. Y todo eso cayó, lo inhalaron y provocó las muertes precisamente por ahogamiento. Recordemos que la tragedia se produjo por un recital en un lugar cerrado al que se convocó con bengalas que por supuesto fueron encendidas y que eso provocó el incendio que, como decía recién Damián, quemó todo el poliuretano que había en el lugar y hizo que muchas de las muertes, la gran mayoría de las muertes de los jóvenes fuera por asfixia. 1.400 personas también resultaron heridas por haber inhalado el poliuretano y muchos de ellos, sobrevivientes, todavía siguen luchando por las consecuencias que les dejó en el organismo. Lo cierto es que pasaron 20 años y muchos todavía siguen con tratamientos. Cromañón cambió definitivamente la historia de la ciudad y del país. Por un lado, hoy cuando uno sale a una discoteca o un lugar de convocatoria masiva, hay muchas normas de seguridad que se empezaron a implementar a partir de ahí. Por ejemplo, ese día había más de 15 matafuegos y solamente funcionaban 4, o 4 eran aptos para el tipo de incendios que podían provocarse en el lugar. Muy poco tiempo antes de la tragedia de Cromañón se había producido otra en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Olivos, que había sido de menor escala, pero que ya daba una alarma de que había una cultura bolichera de los empresarios, que era peligrosa. No sé si recuerdan el caso Cavis, de la disco Cavis, que está en la misma línea. Fue una tragedia, hubo también muertos, fue una tragedia en una escala menor a la de Cromañón, pero ya era una primera señal de alerta que no se escuchó. Lo de Cromañón, como vos bien decís, marcó un punto de inflexión en las medidas de seguridad que ahora toma todos los boliches, pero también en la forma de gestionar los controles. Absolutamente. De hecho, había cierta idea de que la cultura under, no nos olvidemos, Cromañón, cuyo dueño había sido el mismo que había creado el mítico Cemento. Que la cultura under daba para todo. No nos olvidemos que el guardarropas había habilitado como si fuese una suerte de guardería, que la puerta de la salida de emergencia se había cerrado con un candado, daba para todo. Bueno, a partir de ahí el under se dejó de dar para todo y empezó a tener la noción de cuidar la vida, no solamente que haya sido un escenario para importantes producciones culturales. Y también la Ciudad de Buenos Aires generó un cambio político drástico, con el primer juicio político en la novísima historia de la Ciudad de Buenos Aires. La autonomía llevaba en ese momento muy poquitos años, del 96 al 2004, cuando fue la tragedia, el juicio político contra Ibarra, en la transformación también de las medidas de control, y eso también dio paso al cambio histórico en la Ciudad de Buenos Aires, que dio paso a la formación del PRO como fuerza política, que en definitiva fue el que echó a Ibarra de la jefatura de gobierno. Estuvo un tiempo Tellerman, que después, no nos olvidemos, terminó siendo funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Y marcó claramente, ahí marcó un cambio de gestión. El PRO impuso un sello muy diferente en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, con muchísimas medidas que también ahora se implementan en otras ciudades de la ciudad del país. Absolutamente. Y también en términos judiciales, no nos olvidemos, hubo condenas a los responsables, entre ellos, por supuesto, Omar Chabán, que falleció, que era el responsable, el productor del evento, pero los familiares siempre se quedaron con un sabor amargo, porque de hecho los daños civiles que debió pagar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires como responsable, eso nunca terminó de ser para todos. Se pagaron pocos juicios y muy poco dinero, y lo cierto es que ahora hubo un cambio en la legislación cuando en el presupuesto para el próximo año se amplió el subsidio y los beneficios que reciben los familiares de las víctimas,
también las víctimas, pero aquellos que radican en la ciudad de Buenos Aires. El resto no recibe el aporte que hace el Estado de la ciudad, y ahí es donde todavía los familiares ven que la justicia no llegó como ellos imaginaron que debía haber llegado. Que la justicia no es tan justa. Acá hay que marcar esto y es importante destacarlo. Obviamente acá hubo fallas de todos los actores de la cadena en la producción del show, incluidos, se ha debatido muchísimo esto, la responsabilidad del propio grupo Callejeros, el que daba el recital. Acá está claro que hay responsabilidades y y se puede hacer foco sobre todos ellos, pero también hubo una responsabilidad muy, muy fuerte de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires desde entonces, porque los controles, las habilitaciones y la supervisación de que se cumplieran todas las normas es de los estados, es del gobierno de la ciudad, que en definitiva es quien vela por sus ciudadanos, y acá falló todo. Y a 20 años va a haber homenajes, Nieves. Sí, así es, Damián. Hoy desde las 11 de la mañana va a haber diferentes homenajes para las 194 víctimas. Los homenajes van a ser realizados por diferentes agrupaciones como Movimiento Cromañón, Organización Que No Se Repita, Ni Olvido Ni Perdón, 30 de diciembre, entre otras. Mirá, por ejemplo, te decía, desde las 11 en el Santuario Cromañón va a haber una muestra de arte, muestra de fotos, actividades, y también va a haber diferentes talleres como de serigrafía. Más tarde, a las 16:30 va a haber una concentración en la Plaza de Mayo con una oración, música, lectura de documentos y una suelta de zapatillas que también se convirtieron en un símbolo, sí, claro, las zapatillas. A las 19 horas también en Plaza de Mayo van a marchar, después de todos estos eventos que te contábamos recién, hasta el Santuario de Cromañón junto con música y murgas, para finalmente a las 20-30 horas reunirse en el Santuario de Cromañón al llegar de la marcha, y que se realice el acto central acá muy cerquita en el barrio de Once. ¿Hacemos una nueva pausa? Ya volvemos.